Pero después de evaluar cuidadosamente los riesgos y las recompensas, Kai asumió la tarea. Una recompensa de 150 millones de baileys es suficiente para resolver sus problemas financieros durante mucho tiempo. Luchar contra un poderoso enemigo de tipo velocidad como Razor Zeke es una buena oportunidad para probar su capacidad predictiva de Observation Aki y el efecto práctico de su recién dominado armamento Aki. Estar asociado con una supernova, aunque es peligroso, también significa tener la oportunidad de acceder a información y poder de nivel superior. En cuanto a la conspiración del emisor de la misión, a Kai no le importa. Él tiene sus propios objetivos y resultados. Él solo es responsable de completar la tarea y obtener la recompensa. En cuanto al resto, no tiene nada que ver con él. Si el editor quiere utilizarlo, depende de si la otra parte tiene la capacidad de hacerlo y. Si él está dispuesto a ser utilizado. Después de aceptar la misión, Kai inmediatamente tomó acción. Utilizó su red de inteligencia cada vez más sofisticada para reunir información sobre Razor Zeke. Sus habilidades, hábitos de combate, posibles rutas de escape y qué era exactamente lo que había robado. La inteligencia muestra que Zeke fue visto por última vez en un lugar caótico llamado Isla Colmena, cerca de la entrada al Nuevo Mundo. Es un famoso paraíso pirata y un centro de distribución de muchas transacciones clandestinas. Zeke probablemente quería vender los objetos robados allí o buscar protección de alguna fuerza. Kai partió inmediatamente hacia la isla Oneikomp. El nivel de caos en Baby Island es incluso peor que el de Demon Valley Town. Aquí casi no hay ley ni orden. Es una jungla primitiva donde los fuertes se aprovechan de los débiles. Aquí se reúnen diversos piratas poderosos, desesperados, comerciantes del mercado negro y traficantes de inteligencia, y todos los días tienen lugar conflictos violentos y transacciones secretas. Kai acechaba cuidadosamente en las sombras de esta isla pecaminosa, como un cazador paciente, buscando pistas sobre Zeke. El proceso no fue sencillo. Zeke es muy astuto y parece estar consciente de que muchos lo persiguen, por lo que su paradero es extremadamente secreto. Kai pasó varios días e incluso tuvo que realizar algunas transacciones limitadas, tentativas y arriesgadas con algunas fuerzas oscuras locales antes de que finalmente obtuviera una pista clave sobre el escondite de Zeke. Para obtener esta pista, Kai tuvo que pagar una cantidad considerable de bailes y aceptó una pequeña petición de un poderoso intermediario clandestino de Baby Island. Ayudarlo a lidiar con un asesino enviado por un competidor comercial. Kai no se negó. Sabía que si quería obtener lo que necesitaba en este mundo oscuro, a veces tenía que respetar las reglas del juego y hacer intercambios iguales, incluso si estos no eran tan limpios. Actuó sin dudarlo y eliminó limpiamente al asesino, sintió que el cuerpo del asesino también estaba manchado con la sangre de gente inocente y no era una buena persona, y luego obtuvo información clave del intermediario de que Zeke podría estar escondido en un mercado de esclavos abandonado. Este trato en la oscuridad hizo que Kai fuera más profundamente consciente del lado oscuro de este mundo. Descubrió que poco a poco se iba adaptando a ese entorno y que incluso era capaz de usar hábilmente las reglas para lograr sus objetivos. Su estilo de hacer las cosas también se ha vuelto más frío y pragmático. Ya no aplica un juicio moral estricto a cada movimiento, como lo hacía antes, sino que presta más atención a la eficiencia y a los resultados. Mientras no viole el vago principio básico de no dañar a civiles inocentes que tiene en su mente, puede tomar cualquier medida necesaria. Este cambio le hizo sentir una sutil sensación de extrañeza y vigilancia. Recordó la advertencia del mayor Fujitora de mantenerse fiel a su corazón. Sabía que tenía que mantenerse despierto en todo momento y no perderse completamente en la oscuridad en su búsqueda del poder y el logro de sus objetivos. Pero pase lo que pase, él se estaba acercando cada vez más a su presa. Basándose en la información proporcionada por el intermediario subterráneo, Kai finalmente puso su mirada en las ruinas de un mercado de tráfico de esclavos abandonado hacía mucho tiempo en el borde de la isla Beibe, que exudaba una atmósfera de decadencia y desesperación. Se dice que Razor Zeke se esconde en uno de los almacenes subterráneos ocultos y parece estar realizando una transacción secreta con un comprador. Kai no actuó de inmediato. Sabía que este lugar debía estar lleno de peligros. El propio Zeke era muy poderoso y probablemente tenía cómplices o guardaespaldas. Atacarlo precipitadamente solo alertará al enemigo.
Acechaba en las afueras de las ruinas como un fantasma, elevando su haki de observación al extremo, percibiendo cuidadosamente la situación en el interior. Rápidamente confirmó que la presencia de Zeke estaba en uno de los almacenes subterráneos más grandes. Además de Zeke, había varias otras auras en el almacén. Una de ellas era extremadamente poderosa y extraña, y parecía ser el misterioso comprador. Las demás eran subordinados o guardaespaldas de Zeke. Al mismo tiempo, Kai percibió con intensidad otras auras acechando fuera del almacén. Una, rebosante de la crueldad y disciplina características de la armada, era claramente un escuadrón de persecución. Otra, rebosante de brutalidad y sed de asesinato, se parecía un poco al aura de Zeke. Probablemente eran los perseguidores enviados por los piratas Supernova. Madre mía. La mantis acecha a la cigarra, mientras la oropéndola espera detrás, y hay cazadores y serpientes venenosas siguiéndola. Este lugar es simplemente una guarida de lobos y tigres. El corazón de Kai se hundió. La situación era aún más complicada y peligrosa de lo que había previsto. Quería capturar, o matar, a Zeke y cobrar la recompensa bajo la atenta mirada de tantas fuerzas. Era una tarea casi imposible. Justo cuando Kai se debatía entre rendirse y buscar otra oportunidad, de repente percibió un cambio drástico en el ambiente del almacén. Surgió un feroz conflicto entre Zeke y el misterioso comprador, aparentemente debido a un problema en la transacción. Inmediatamente después, el equipo de persecución de la Marina escondido afuera y los perseguidores del grupo pirata Supernova, como tiburones oliendo sangre, lanzaron un ataque sorpresa al mismo tiempo. ¡Bum! 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 Explosiones, disparos, rugidos y gritos resonaron al instante por todo el mercado abandonado. Tanto dentro como fuera del almacén se desató una batalla caótica. La oportunidad ha llegado. Un destello de luz brilló en los ojos de Kai. Es el momento perfecto para pescar en aguas turbulentas. Ya no lo dudó y salió corriendo de su escondite como un guepardo, usando el caos y el humo del campo de batalla como cobertura, y se escabulló hacia el almacén subterráneo donde estalló el conflicto a la mayor velocidad. Debe completar su misión antes de que Zeke sea asesinado o capturado por otros. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de llegar a la entrada del almacén, una fuerte sensación de crisis lo invadió de repente. Sintió un aura extremadamente poderosa, llena de fuerza destructiva, que se movía a una velocidad asombrosa desde el lejano nivel del mar hacia la isla Colmena, no, hacia el final de la primera mitad del Grand Line, aún más lejos. Ese aliento, Kai de repente se detuvo y dirigió su percepción en esa dirección. Aunque la distancia era extremadamente grande y había innumerables islas y mares en el medio, aún podía sentir vagamente el contorno y las características de ese aliento. Majestuoso. Sagrado. Inviolable. Sin embargo, también conlleva una especie de, repugnante arrogancia y privilegio. ¿Son dragones celestiales? Y, parece que hay más de uno. Van en un vehículo especial y rapidísimo, quizás escoltados por una nave naval, rumbo a un destino específico. Y ese destino, el corazón de Kai se hundió de repente cuando combinó la información que había recopilado previamente con el mapa de ruta. El archipiélago Sabaody. El final de la primera mitad del Grand Line, el único camino al Nuevo Mundo. Además, está, justo debajo de las narices del cuartel general de la Marina, Marineford. Y. Aún más, un lugar donde, según la leyenda, los nobles del mundo, los dragones celestiales, ocasionalmente descienden a la Tierra para realizar inspecciones. Incontables pensamientos cruzaron la mente de Kai. ¿Se dirigen los dragones celestiales al archipiélago Sabaody? ¿Qué significa esto? ¿Habrá algún evento importante allí pronto? ¿Qué movimientos importantes realizará el cuartel general de la Marina? Se dice que la mayoría de esas supernovas sin ley también eligen reabastecerse y prepararse en el archipiélago Sabaody. ¿Qué tipo de conflicto desencadenará su encuentro con los dragones celestiales? Kai sintió de repente que una enorme tormenta sin precedentes se avecinaba sobre el aparentemente tranquilo archipiélago. Su magnitud y nivel de peligro eran mucho mayores que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. Echó un vistazo al almacén abandonado detrás de él que todavía estaba en caos y lleno de gritos de matanza, luego miró hacia el distante archipiélago Sabaody, que estaba lleno de incógnitas y peligros. Una idea más atrevida y loca surgió en su mente. Tal vez, la misión de este Zeke Razor ya no sea importante.
comparado con verse envuelto en el caótico conflicto local de la isla Colmena, dirigirse al archipiélago Sabaody para presenciar personalmente la enorme tormenta que podría cambiar el mundo y descubrir poderes y secretos de mayor nivel parecía más atractivo y más acorde con su deseo de fortalecerse y comprender la verdad del mundo. Aunque el peligro allí era probablemente 100 veces mayor que el de Baby Island, el impulso aventurero, o más bien, paranoico, en su corazón se encendió una vez más. Kai respiró profundamente y tomó una decisión. Ya no prestaba atención al caótico campo de batalla detrás de él, ni le importaba la vida o la muerte de Razor Zeke. Se dio la vuelta y corrió hacia el puerto de la isla Colmena. Tenía que encontrar un barco que pudiera llegar al archipiélago Sabaody cuanto antes. Quería ir a esa tierra sin ley donde la tormenta estaba a punto de desatarse, para afrontar ese desafío sin precedentes. Archipiélago Sabaody, la mirada de Kai, el ojo del corazón, se proyectaba en la distancia, con una luz fría y aguda destellando en sus ojos. Tenía la premonición de que allí podría encontrarse con un peligro sin precedentes, pero también podría encontrar una oportunidad para una verdadera transformación. Incluso podría cruzarse de nuevo con el destino de ciertos conocidos de una forma que jamás hubiera podido predecir. Empacó su sencillo equipaje, agarró firmemente el cuchillo calma en su mano y rápidamente desapareció en la sombra caótica y pecaminosa de la isla Panal. Su próximo objetivo ya ha sido determinado. Las islas burbujas de Japón, donde las corrientes subterráneas surgen bajo la brillante luz del sol. Abandonando la situación caótica y la presa fácil, o quizás no tan, de la isla Colmena, Kai puso su mirada en el más distante y peligroso archipiélago Sabaody. Pero no se puso en camino inmediatamente. Sabía muy bien que el archipiélago Sabaody era el punto final de la primera mitad de Grand Line, la puerta de entrada al Nuevo Mundo, y estaba justo bajo la atenta mirada del cuartel general de la Marina, Marineford. Debe haber mucha gente fuerte allí, y gente de todo tipo se mezcla. El nivel de peligro supera con creces cualquier otro lugar que haya experimentado antes. Con su fuerza actual, si se precipitara allí, sería difícil obtener algún beneficio e incluso podría caer nuevamente en un vórtice incontrolable. Antes de partir hacia Sabaody, necesitaba fortalecerse. Necesitaba más fondos para financiar sus operaciones y la recopilación de inteligencia. Necesitaba un historial considerable para fortalecer aún más su reputación y su capacidad de disuasión, para poder ganar iniciativa y voz en lugares como el archipiélago de Sabaody. Así que volvió su atención a esas recompensas de alto valor. Esta vez, su objetivo era aún más claro. Dar caza a una persona verdaderamente poderosa con una recompensa de más de 100 millones. Después de una cuidadosa selección y análisis de inteligencia, Kai finalmente encontró un objetivo extremadamente difícil, pero también extremadamente valioso. Objetivo. Donovan, un ex luchador de los piratas de Basil Hawkins y el asesino adivino. Cantidad de recompensa. 130 millones de bayas. Crimen. Era un subordinado capaz del mago Basil Hawkins, y era famoso por su impredecible capacidad de adivinación y sus crueles y mortales habilidades de asesinato. Más tarde desertó por razones desconocidas y se llevó un libro de registro extremadamente importante de los piratas de Hawkins, que puede registrar los secretos de ciertas rutas especiales o islas que conducen al Nuevo Mundo. Donovan es competente en asesinatos, hábil en el uso de varias armas y trampas envenenadas, y se sospecha que posee algún tipo de habilidad de fruta del diablo para humana que puede interferir con la percepción o la suerte de los demás. Capítulo 71 Aki de armamento. Sakura fluyendo. La dificultad de esta misión es incluso mayor que la del anterior Razor Zeke. En primer lugar, la recompensa de 130 millones de bailes fue suficiente para demostrar que la fuerza de Donovan había alcanzado un nivel extremadamente alto. En segundo lugar, es experto en asesinatos, envenenamientos y trampas, lo que significa que el proceso de rastrearlo y capturarlo estará lleno de peligros inesperados y uno puede morir si no tiene cuidado. Además, su fruta del diablo, que podía interferir con su percepción o su suerte, era sin duda una gran amenaza para Kai, quien dependía en gran medida de su Aki de observación. Una vez interrumpida su percepción, perdería por completo su mayor ventaja. Finalmente, desertó de la futura supernova Hawkins y se llevó el importante diario de navegación. Esto significa que no solo la armada y cazarrecompensas como Kai lo persiguen, sino que el propio Hawkins y su grupo pirata no lo dejarán escapar. Esto hace que toda la misión esté llena de variables y posibles conflictos.
Esto sí que es una papa caliente. Pero, al mismo tiempo, también es un tentador trozo de carne grasosa. Si lograba dar caza de Donovan, no solo recibiría una enorme recompensa de 130 millones, sino que también elevaría significativamente la reputación de Kai y su posición en Grand Line. Estar asociado con una figura de supernova como Hawkins, aunque solo fuera un rival indirecto, era una prueba de su fuerza. Además, obtener ese crucial cuaderno de bitácora podría ser de gran ayuda en sus futuros viajes al Nuevo Mundo. Riesgos y oportunidades coexisten. Los ojos, y el corazón, de Kai brillaban con una luz fría pero emocionante. Le encantaban este tipo de desafíos. Solo en una lucha de vida o muerte contra un oponente verdaderamente poderoso podía sentir el significado de su existencia y crecer a un ritmo acelerado. Él asumió la tarea. El proceso de rastrear al asesino adivino Donovan fue mucho más difícil de lo que Kai esperaba. Este tipo es realmente un maestro del asesinato y el sigilo, y parece tener cierta capacidad para interferir en el rastreo. El aura que dejó atrás era extremadamente débil, y a menudo usaba diversos medios para engañar y ocultarse. Kai casi perdió su objetivo varias veces o fue llevado a trampas peligrosas. Kai utilizó todas sus habilidades de rastreo y su cada vez más poderoso haki de observación. Ya no dependía únicamente de rastrear la respiración del objetivo, sino que comenzó a prestar más atención al análisis de los patrones de comportamiento y el estado psicológico del objetivo. Intentó ponerse en el lugar de Donovan y pensar en la ruta de escape y el escondite más probables que elegiría cuando lo persiguieran varios grupos. Percibe cada detalle del entorno con más cuidado. Una ráfaga de viento antinatural, una huella deliberadamente oculta o incluso una hoja manchada con una ligera toxina, podrían convertirse en pistas clave en su persecución. También utilizó la red de inteligencia que había establecido inicialmente para recopilar continuamente información dispersa sobre los últimos movimientos de Donovan, y verificó y corrigió su dirección de seguimiento. Este proceso es como buscar una aguja en un pajar, lleno de dificultades e incertidumbres. Kai viajó a través de varias islas, desde bulliciosas ciudades comerciales hasta desolados archipiélagos deshabitados, desde peligrosas selvas tropicales hasta tierras gélidas. Se encontró con varias trampas viciosas colocadas por Donovan. Dardos envenenados, explosivos ocultos e incluso algunas trampas mortales creadas con criaturas especiales locales o con el medio ambiente. Cada vez, confiaba en su agudo sentido de crisis y su fuerte capacidad de adaptación para resolver la crisis, pero también consumía mucha energía y fuerza física. También se encontró con otras fuerzas que también estaban siguiendo a Donovan varias veces, los perseguidores enviados por Hawkins o el grupo de búsqueda de la Marina. Para evitar conflictos innecesarios, optó por evitarlos con cuidado o marcharse rápidamente después de ser descubierto. Esta larga y ardua búsqueda duró casi un mes. Kai sintió como si se hubiera transformado en un verdadero cazador acechando en la oscuridad, librando una batalla de voluntad y sabiduría con su presa que era tan astuta como un zorro y tan cruel como una serpiente. Al final, el trabajo duro da sus frutos. Con su extraordinaria perseverancia y su capacidad de rastreo casi anormal, Kai finalmente obligó a Donovan a enfrentarse a una situación desesperada. Una enorme isla industrial que había sido abandonada y gravemente corroída por el agua del mar y el óxido. Esta isla alguna vez fue una gran base industrial de cierto reino, pero luego fue completamente abandonada debido al agotamiento de los recursos y la guerra. La isla está llena de imponentes fábricas de acero oxidadas, tuberías intrincadas y equipos mecánicos abandonados. Es como un enorme laberinto de acero y una fría tumba de acero. Kai sintió que el aura de Donovan estaba oculta en la parte más profunda de este laberinto de acero. Parecía que no tenía forma de escapar y estaba listo para luchar una batalla final aquí. Kai no fue descuidado en absoluto. Sabía que cuanto más desesperada estaba la presa, más peligrosa era. Se coló con cuidado en la isla abandonada, llena de olor a óxido y muerte, como si entrara en un coto de caza frío y cruel hecho a su medida. Por fin ha llegado el momento de la batalla decisiva. Kai finalmente alcanzó a su objetivo, el asesino adivino Donovan, en un enorme y vacío taller de fundición abandonado que parecía el esqueleto de un monstruo de acero. Donovan parecía mucho más demacrado y desaliñado que el retrato del cartel de búsqueda, con lesiones evidentes en el cuerpo. Era evidente que había pagado un precio considerable en su anterior fuga y en su intento de evitar el rastreo. Pero sus ojos, ocultos en la sombra de su capucha,
Kai podía sentirlo, aún brillaban con una luz fría y peligrosa como una serpiente venenosa. En sus manos, apretaba con fuerza dos hojas estrechas y cortas, de forma peculiar y tan afiladas como bisturíes. Las hojas brillaban con una tenue luz verde, y era evidente que estaban envenenadas. Jaja, nunca pensé que quien me alcanzaría serías tú, un hombre ciego. La voz de Donovan era ronca y baja, con un dejo de incredulidad y una especie de emoción morbosa. Esos idiotas de la Marina y Hawkins fueron engañados por mí, pero tú, un tipo invisible, los encontraste. Qué irónico. Kai ignoró sus tonterías. Simplemente agarró firmemente el cuchillo del bastón calma en su mano, ajustó su respiración al mejor estado, concentró la percepción de todo su cuerpo y se fijó firmemente en la presa frente a él. Sabía que sería una batalla difícil. Ahora que me has encontrado, no hay nada que pueda hacer. Donovan no parecía dispuesto a rendirse. Se lamió los labios agrietados, con un destello de locura en la mirada. ¿Pero quieres quitarme la cabeza y ese diario? Eso depende de si tienes la habilidad. Déjame mostrarte el poder de los malditos del destino. Antes de que terminara de hablar, la figura de Donovan se volvió borrosa. El haki de observación de Kai perdió su precisión. No desapareció por completo, pero fue como si innumerables fantasmas, reales y falsos, aparecieran simultáneamente. Cada fantasma exudaba un aura y unas intenciones asesinas casi idénticas al original. Una habilidad de fruta del diablo. Sin duda, es del tipo que interfiere con la percepción. El corazón de Kai se estremeció y redujo de inmediato su rango de percepción. Al mismo tiempo, cubrió las partes clave de su cuerpo con haki de armamento, aunque débil, preparándose para la defensa. Al instante siguiente, incontables luces frías y venenosas surgieron de todas direcciones como una tormenta. Esos fantasmas lanzaron un ataque al mismo tiempo. La figura de Kai titilaba y se movía rápidamente en el mismo sitio, como un fantasma. Ya no podía predecir con precisión la trayectoria de cada ataque como antes. Solo podía confiar en su instintivo sentido del peligro y su vaga percepción de las fluctuaciones de energía para evadirlos lo más posible. TSK. 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 A pesar de sus mejores esfuerzos por esquivar, inevitablemente sufrió varios cortes superficiales. Una sensación de entumecimiento y mareo se extendió de inmediato desde las heridas. El veneno comenzaba a hacer efecto. Jajaja. Es inútil. Ciego. La voz de Donovan, que parecía una maldición, volvió a resonar. Mi fruta niebla de la perdición no solo puede crear ilusiones, sino también interferir con la percepción e incluso, quitarte la suerte. Cuanto más te esfuerces, más te hundirás en el atolladero de la desgracia. Kai soportó la incomodidad provocada por el veneno, pero su corazón estaba extremadamente tranquilo. ¿Interferir con la percepción? ¿Privar a alguien de su suerte? Esta habilidad etérea podría funcionar para la gente común, pero para alguien como él, que había templado su voluntad y percepción al extremo, quizás hubiera una manera de romperla. De repente dejó de esquivar, respiró hondo y luego, usó el color armado dominante que inicialmente había dominado para cubrir la espada del bastón calma en su mano sin reservas y tanto como le fue posible. Zumbido. Una ola invisible de energía, imbuida de una textura sólida y una voluntad poderosa, se extendió desde Kai. Aunque su haki de armamento no podía cubrir todo su cuerpo, y ni siquiera el color era visible, este espíritu puro y condensado de poderosa voluntad parecía poseer cierto poder para disipar ilusiones. Como era de esperar. En el momento en que Kai desató su haki de armamento, los fantasmas circundantes, indistinguibles de los reales o falsos, se difuminaron y desaparecieron rápidamente como la nieve al sol. Si bien no desaparecieron por completo, ya no eran tan convincentes como antes. Aunque el cuerpo real de Donovan todavía estaba oculto en la niebla, su posición y contorno general reaparecieron claramente en la red del corazón de Kai. ¿Qué? ¿De verdad puedes resistirte a mis habilidades? La voz de Donovan estaba llena de asombro e incredulidad. Su fruta niebla de la perdición era más efectiva contra oponentes que dependían de la percepción y la suerte, pero inesperadamente, su efectividad contra este ciego se redujo considerablemente. ¿Será que este tipo también dominaba el haki? Kai no respondió. Aprovechó la oportunidad, ejerciendo fuerza sobre sus pies, y como una flecha disparada por un arco, se abalanzó sobre el cuerpo de Donovan.
El bastón calma en su mano, cubierto con el haki de armamento más poderoso que podía reunir, se transformó en una oscura corriente de luz y atacó ferozmente. Donovan se horrorizó y rápidamente levantó sus espadas dobles para bloquear. Sonido metálico. Un rugido ensordecedor de metal chocando estalló. Esta vez, no fue solo un golpe débil y rasposo. El corte de Kai, imbuido con haki de armamento, multiplicó su poder. Donovan sintió una fuerza abrumadora que emanaba de la espada, lo que le entumeció los brazos y le crujió los nudillos. Las dos espadas cortas envenenadas que tenía en las manos fueron derribadas inesperadamente. Cero solicitar flores. ¡Qué fuerza tan poderosa! ¿De verdad es este el poder que un ciego puede poseer? Donovan estaba horrorizado. El ataque de Kai tuvo éxito, y su ofensiva fue como una violenta tormenta. Combinó su haki de observación y su haki de armamento, aunque solo pudo mantenerlo por un corto tiempo, y con sus exquisitas técnicas físicas y de espada, lanzó una frenética represión contra Donovan. Donovan perdió su arma y fue inmediatamente atrapado por el combate cuerpo a cuerpo de Kai, dejándolo completamente a la defensiva. Aunque dominaba un haki de armamento rudimentario, su fuerza y habilidad eran claramente inferiores al diligente entrenamiento de Kai. Además, el haki de observación clarividente de Kai lo ponía en total desventaja. ¡Bang! 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 Los puños, codos y rodillazos de Kai llovieron sobre Donovan. Cada ataque impactó con precisión sus puntos débiles. Aunque Donovan intentó defenderse con su haki de armamento, los ataques de Kai también estaban llenos de una potencia dominante. Cada colisión hacía que su sangre fluyera y sus órganos internos vibraran. ¡Maldita sea! ¡Quítate de mi camino! Donovan fue derrotado, con sangre manando de las comisuras de su boca, y sus ojos llenos de locura y desgana. Apretó los dientes, como si lanzara un ataque desesperado. Una niebla negra, más densa y siniestra, brotó de él, envolviendo al instante el área a su alrededor. Kai sintió de inmediato que su percepción se veía gravemente perturbada una vez más. Además, una indescriptible sensación de mala suerte pareció apoderarse de él con una fuerza tangible. Sintió que sus movimientos se volvían lentos, su respiración se entrecortaba, e incluso el suelo a su alrededor parecía estar en su contra, con baches y obstáculos apareciendo bajo sus pies de vez en cuando. 0. ¿Es esta la habilidad de quitarle la suerte? ¡Qué raro! Kai Nobel Junyan 811 se sobresaltó, pero no entró en pánico. Detuvo de inmediato su ataque activo y, en su lugar, concentró toda su energía en la defensa y la percepción. Replegó su haki de observación alrededor de su cuerpo, percibiendo con precisión la intención asesina oculta en la niebla negra. De repente, sintió una energía extremadamente fría y venenosa. Como una serpiente venenosa, emergió silenciosamente de las sombras bajo sus pies y le atravesó el corazón. ¿Es esta la carta del triunfo oculta de Donovan? ¿Algún tipo de arma o habilidad oculta envenenada? La reacción de Kai fue increíblemente rápida. Justo cuando la energía fría estaba a punto de alcanzarlo, de repente se bloqueó el pecho con su brazo izquierdo, cubierto de haki de armamento. ¡Uf! Se oyó un leve sonido apagado. Kai sintió un agudo pinchazo en el brazo izquierdo. La energía fría había penetrado su débil capa de defensa de haki de armamento. Aunque su poder se había reducido considerablemente, aún así penetró su brazo. Una sensación aún más intensa de entumecimiento y dolor insoportable se extendió al instante por todo su cuerpo. Jaja. Te han dado, ciego. La risa loca y triunfal de Donovan resonó en la niebla. Esta es la espina del Hades que conseguí del Nuevo Mundo. Ni un elefante sobreviviría más de 3 segundos si lo golpearan. Espera a convertirte en un charco de pus. Jajaja. El rostro de Kai palideció al instante. Sentía una energía extremadamente siniestra extendiéndose rápidamente por su brazo, erosionando su vitalidad. Su conciencia comenzó a nublarse y su cuerpo se volvió cada vez más pesado. ¿Será que, realmente voy a fracasar aquí hoy? No. Nunca. Kai apretó los dientes. Una voluntad aún más fuerte e inquebrantable, emanando de lo más profundo de su alma, estalló como un volcán. Recordó las enseñanzas del mayor Fujitora. Recordó el juramento que había hecho en la oscuridad. Recordó los rostros de esos traidores. No podía morir. No podía morir allí. Haki de armamento. Concéntrate en mí. Rugió Kai frenéticamente en su corazón.
derramó toda su fuerza de voluntad y coraje en su brazo izquierdo, corroído por el veneno, sin reservas, como si quemara su vida. Zumbido. Una energía de Aki de armamento sin precedentes, mucho más concentrada y poderosa, surgió repentinamente de su brazo izquierdo. Esta vez, la energía ya no era invisible ni incolora, sino, un brillo tenue, profundo y duro como la obsidiana. Bajo la poderosa supresión de este poderoso Aki de armamento, la energía tóxica que originalmente se propagaba descontroladamente fue contenida. Aunque seguía erosionándose constantemente, su velocidad de propagación se había ralentizado significativamente. Kai aprovechó esta preciosa oportunidad para respirar y elevó nuevamente su Aki de observación al límite, penetrando la niebla de la perdición que interfería con su percepción, e instantáneamente se fijó en Donovan, cuya posición quedó expuesta debido a su complacencia. Te encontré. Una aterradora intención asesina brotó de los ojos, y del corazón, de Kai. Al segundo siguiente, utilizó su última pizca de fuerza y arrojó el cuchillo Jingxin que tenía en la mano. La espada también está cubierta con el Aki de armamento sin precedentes y poderoso condensado a partir de su voluntad ardiente. Este lanzamiento estuvo lleno de toda su ira, falta de voluntad y voluntad de sobrevivir. Rápido. Preciso. Despiadado. Sichuan. Capítulo 72 Ciudad portuaria de hierro. Gritar. La luz negra era como un rayo que atravesaba el cielo nocturno y penetraba instantáneamente la espesa niebla. ¿Qué? Donovan, que reía a carcajadas, sintió que se le congelaba la sonrisa. Un aura indescriptible y aterradora, llena de voluntad destructiva, lo atrapó al instante. Intentó esquivarlo, pero era demasiado tarde. Soplo. El cuchillo de bastón Jingxin, como cortar tofu, penetró fácilmente su orgullosa defensa del estrato córneo, penetró su color armado no tan poderoso y penetró su espalda con increíble precisión y salió de su pecho. El cuerpo de Donovan se tensó de repente y miró con incredulidad la espada negra que le atravesaba el pecho. La última luz en sus ojos se apagó rápidamente como una vela al viento. Golpear. Su cuerpo cayó pesadamente sobre el frío suelo de acero. Después de lanzar ese golpe fatal, Kai finalmente no pudo aguantar más y cayó sobre una rodilla en el suelo, jadeando en busca de aire. El dolor intenso y el entumecimiento en el brazo izquierdo siguen siendo intensos. Aunque el veneno se ha suprimido temporalmente, no se ha eliminado por completo. Sabía que tenía que curar la herida lo antes posible, de lo contrario las consecuencias serían desastrosas. Pero aún así se obligó a levantarse y caminó hacia el cuerpo de Donovan. Sacó su cuchillo de meditación y comenzó a buscar con cuidado. Encontró indicios que probaban la identidad de Donovan, como sus 2 dagas envenenadas únicas, y un cuaderno de bitácora envuelto en un material impermeable especial que parecía extremadamente antiguo. Este debería ser el objeto importante que le robó a Hawkins, como se menciona en el informe. Kai guardó todas estas cosas con cuidado. Esta batalla fue la más brutal y peligrosa que jamás había experimentado. Aunque finalmente obtuvo la victoria con gran dificultad, también pagó un precio extremadamente alto. No solo estaba gravemente herido y envenenado, sino que también había agotado casi toda su fuerza física y mental. 20 de junio. Pero las recompensas también fueron inmensas. No solo había cazado con éxito a un poderoso individuo con una recompensa superior a los 100 millones, obteniendo una recompensa enorme y un libro de registro crucial, sino que, aún más importante, al borde de la muerte, había activado con éxito una forma más potente de Aki de armamento. Aunque aún inestable y costoso, este fue sin duda un hito significativo en su progreso. Kai no estaba de humor para celebrar su victoria. Lo único que quería hacer ahora era abandonar ese peligroso lugar lo antes posible, encontrar un lugar seguro para curar sus heridas y eliminar el veneno de su cuerpo. Justo cuando Kai terminó de lidiar con el botín y estaba a punto de arrastrar su cuerpo gravemente herido lejos de la isla industrial abandonada, sintió agudamente que había varias auras ocultas en las afueras de las ruinas, que parecían haber presenciado la etapa final de la batalla en ese momento.
Los dueños de estas auras eran, algunos, los soldados de la marina que habían rastreado previamente a Donovan, parecían haber sufrido grandes pérdidas en el combate cuerpo a cuerpo y no se atrevieron a acercarse fácilmente, algunos eran perseguidores enviados por Hawkins, también parecían tener miedo de la fuerza de Kay y no aparecieron de inmediato, e incluso había algunos, traficantes de inteligencia no identificados u otros cazarrecompensas escondidos en la oscuridad. Kay los ignoró. Él simplemente caminó hacia el mar en silencio, paso a paso. Su figura, cubierta de sangre y con un aura débil pero emitiendo una fría intención asesina, y el cuchillo negro en su mano que acababa de beber la sangre de un poderoso enemigo, daban a las personas una sensación de ser extremadamente poderoso, extremadamente peligroso y extremadamente frío. La forma en que trataba a sus objetivos, matándolos directamente en el corazón, y su actitud silenciosa e inquebrantable después de la batalla fueron vistos por aquellos que lo observaban en secreto. Pronto, los últimos rumores sobre la meditación del cazador ciego se extendieron nuevamente en el mundo subterráneo de Grand Line como si tuvieran alas. Esta vez, los rumores fueron aún más impactantes e imponentes. ¿Lo has oído? El cazador ciego Jinxin mató al asesino de adivinos Donovan, que ofrecía una recompensa de 130 millones. ¿Es cierto? Donovan es famoso por su dificultad para lidiar con él. Además, usa veneno y habilidades extrañas. Es totalmente cierto. Alguien vio a Jinxin salir del escondite de Donovan con heridas graves. Se dice que la escena fue terrible, incluso el acero estaba roto. ¿Quién es este ciego? Su fuerza es aterradora, ¿verdad? Por supuesto, junto con el asombro, también hay miedo y una evaluación negativa que llega más profundamente a la médula ósea. Es más que simplemente horrible. Es pura sangre fría. Oí que Donovan intentó pedir clemencia, pero lo apuñaló en el corazón sin siquiera pestañear. Además, a este tipo no parece importarle en absoluto la vida de los demás. La marina y los perseguidores de Hawkins también estaban presentes, pero él los mató sin prestar atención a nadie, tomó las cosas y se fue. Ni siquiera tomó a nadie en serio. Este tipo hará lo que sea por conseguir la recompensa. Parece más un pirata que un pirata. De sangre fría y despiadado, hará cualquier cosa para lograr el objetivo, fuerza insondable, misterioso, estas etiquetas están más firmemente adheridas a Kai. Su reputación se hizo aún más famosa tanto en el mundo blanco como en el negro. Ya fuera la marina, piratas, cazarrecompensas o traficantes de inteligencia, todos empezaron a considerarlo realmente una persona extremadamente peligrosa a la que no se debía provocar fácilmente. Pero esta fama también lo hizo más aislado. El asombro suele ir acompañado de alienación. Aquellos dispuestos a cooperar con él y proporcionarle información comenzaron a ser menos numerosos y más cautelosos. Hubo incluso algunas fuerzas que siempre lo habían desagradado y comenzaron a planificar en secreto cómo lidiar con este monstruo ciego. Kai permaneció indiferente ante esto. ¿Qué le importa lo que piensen los demás? Solo necesita fuerza y alcanzar sus metas. En cuanto a si la reputación es buena o mala, correcta o incorrecta, ya no le importa. La noticia de que Kai había logrado cazar al pirata Fortune Teller Killer Donovan, cuya recompensa superaba los 100 millones, fue como una piedra arrojada a un lago en calma y causó un gran revuelo en la marina. Especialmente en el cuartel general de la Armada, algunos oficiales superiores responsables de monitorear la dinámica del Grand Line, tal vez a nivel de vicealmirante, o en un departamento específicamente responsable del análisis de inteligencia, notaron inmediatamente a este emergente cazarrecompensas ciego llamado Jinxin. Revisaron toda la información conocida sobre Kai. Nombre en clave. Meditación. Identidad. Cazarrecompensas. 0. Características. Ciego, hábil en el uso de la espada de bastón, extremadamente perceptivo, sospechoso de dominar el Aki de observación extremadamente fuerte y dominio preliminar del Aki de armamento. 6. Apareció por primera vez en la isla Yunque, donde logró cazar a Rompehuesos Rat, cuya recompensa era de 800.000 vallas. 7. Más tarde, se volvió activo en la sección media de Grand Line, cazando sucesivamente piratas cuyas recompensas oscilaban entre millones y decenas de millones de vallas. 5. Estuvo activo en el reino de Arabasta. Durante este tiempo, el agente principal de Baroque Works, el Sr. X, fue asesinado por una persona no identificada. La Armada tiende a creer que estaba relacionado con Jinxin, pero no hay pruebas directas.
Durante el incidente de la isla judicial, apareció en las aguas cercanas a Bater 7 y tuvo un breve contacto y cooperación con el buque patrulla de la Armada, ayudando en la captura de un líder pirata que escapó de la isla judicial. Último logro. Cerca de Isla Colmena, dimos caza con éxito al asesino adivino Donovan, cuya recompensa era de 130 millones de bayas. Nota especial. Información no confirmada sugiere que este individuo puede haber tenido conexiones con los piratas del sombrero de paja y se sospechaba que era uno de sus primeros miembros, pero luego fue expulsado por razones desconocidas, posiblemente traición o conflicto interno. Al ver este informe lleno de logros asombrosos y misterio, las reacciones de los altos funcionarios navales fueron variadas. Algunos generales pragmáticos o talentosos, como el mariscal Sengoku, que odiaba a los piratas pero también valoraba el poder de mantener el orden, mostraron gran interés en la fuerza y el potencial de Kai. La fuerza de este Jinxin realmente no debe subestimarse. Su capacidad de percepción, especialmente en rastreo y contrarreconocimiento, era realmente excepcional. Además, a juzgar por los objetivos que escogía, no parecía estar matando indiscriminadamente a inocentes. Tenía sus propios principios. Quizás, podríamos intentar contactarlo y ver si podemos usarlo. Otros generales que son más duros o más cautelosos con los no amables como Akainu, que cree en la justicia absoluta y no puede tolerar áreas grises, están llenos de sospechas y se preocupan por Kai. HMPH. Un ciego de origen desconocido, cuya fuerza ha aumentado tan rápidamente y cuyo comportamiento es tan frío y extraño. Incluso ha estado involucrado con alborotadores como el chico del sombrero de paja. Este tipo de persona es absolutamente peligrosa. No podemos descartar la posibilidad de que sea un peón cultivado por alguna fuerza clandestina, o incluso un miembro del ejército revolucionario. Debemos reforzar la vigilancia. Si se descubre que hace algo que amenace el orden del gobierno mundial, debe ser eliminado de inmediato. Algunas personas están adoptando una actitud de esperar y ver. En la actualidad, aunque Jinxin es poderoso, no parece tener una postura política clara. Es más bien un llanero solitario que actúa únicamente por supervivencia y poder. Su caza de piratas nos resulta objetivamente beneficiosa. No es necesario intervenir excesivamente por ahora, simplemente seguir prestando atención. Veamos qué hace a continuación. De esta manera, el nombre Kai entró verdaderamente en la visión de los altos mandos del cuartel general naval por primera vez. Ya no es solo un cazarrecompensas con un poco de fama en la primera mitad de Grand Line, sino que se ha convertido en un objetivo especial que es vigilado de cerca, evaluado e incluso puede ser objeto de acciones en el futuro por el cuartel general de la Marina. Parecía haber más variables y crisis potenciales que se sumaban a su destino. Después de cazar con éxito al asesino de adivinos Donovan y obtener el importante libro de registro, Kai no tenía prisa por ir al archipiélago Sabaody. Sabía que estaba gravemente herido y envenenado y tenía que encontrar un lugar absolutamente seguro para curarse y descansar completamente. Usó sus últimas fuerzas y sabiduría para deshacerse de esos posibles perseguidores, la Marina, los perseguidores de Hawkins y otros que codiciaban su botín, y finalmente encontró un barco mercante del mercado negro dispuesto a llevarlo, por supuesto, pagó una tarifa alta que fue suficiente para callarlos, a una isla médica relativamente remota y aislada. En el barco, mientras luchaba por suprimir el veneno en su cuerpo, comenzó a estudiar el antiguo libro de registro que había obtenido de Donovan. El registro estaba escrito con una escritura extremadamente antigua y parecía haber sido encriptado utilizando algún método especial. Aunque Kai no puede leer directamente, puede usar su aguda percepción para sentir las fluctuaciones de energía y los fragmentos de información contenidos en esas palabras y símbolos. Tenía la vaga sensación de que este cuaderno de bitácora contenía algo más que los secretos de un pasaje especial al Nuevo Mundo. También parecía abordar un conocimiento aún más antiguo, aún más prohibido. Quizás incluso tuviera una conexión con el texto principal de la historia o el siglo en blanco. Este descubrimiento hizo que el corazón de Kai se sintiera aún más pesado. Sabía que lo que tenía en la mano probablemente era una papa caliente, un gran secreto que podría traerle un desastre fatal. Debe conservar y estudiar este registro con más cuidado. Después de un período de viaje por mar, Kai finalmente llegó a la isla Paloma Blanca, que es famosa por su tecnología médica.
Encontró una clínica clandestina en la isla que cobraba tarifas altas pero tenía tecnología excelente y era muy reservada, y recibió el tratamiento más profesional. Limpiar el veneno del cuerpo, tratar heridas internas y externas, todo el proceso consumió mucho baile y casi un mes. Cuando Kai finalmente salió de la clínica y volvió a la luz del sol, aunque no podía sentirla, se sintió como una nueva persona. Las heridas han sanado y la fuerza física y mental consumida por el combate extremo también se ha restaurado por completo. Lo más importante es que, después de esta batalla de vida o muerte y el avance forzado del Aki de armamento, sintió que el cuello de botella de su fuerza parecía realmente haberse roto. Podía sentir claramente el Aki de armamento en su interior. Aunque aún no podía controlarlo con la misma libertad y plenitud que el mayor Fujitora, era mucho más estable y concentrado que antes. Ahora tenía la confianza para usar su Aki de armamento durante más tiempo y a mayor escala en combate. Su Aki de observación parece haberse vuelto más agudo y resistente después de experimentar la interferencia y la confrontación de la fruta Mist of Doom, y su percepción y resistencia a los niveles espirituales y energías especiales han mejorado significativamente. Y sus habilidades físicas y su manejo de la espada también se perfeccionaron de la manera más directa y efectiva en la batalla de vida o muerte con los mejores asesinos como Donovan, volviéndose más concisos y más letales. Ahora es más fuerte que nunca. El aumento significativo de fuerza también hizo que Kai estuviera más decidido a ir al archipiélago Sabaody. Sabía que tenía las calificaciones para dar el primer paso hacia la encrucijada de los fuertes. Necesitaba ir allí, ver un mundo más amplio, entrar en contacto con poderes de nivel superior, descubrir más información sobre el nuevo mundo, los 4 emperadores, el cuartel general de la Marina e incluso sobre su propia experiencia de vida, si tenía tales pensamientos. También presentía que en el archipiélago Sabaody, ese lugar sin ley donde convergían diversas fuerzas y surgían corrientes subterráneas, podría enfrentarse a desafíos sin precedentes, pero también podría encontrar una oportunidad para que su fuerza se elevara una vez más. Incluso, inevitablemente, su destino volvería a cruzarse con ciertos familiares que deseaba evitar y, sin embargo, parecía destinado a reencontrarse. Kai empacó su equipaje, escondió el antiguo libro de registro cerca de su cuerpo y sostuvo firmemente en su mano el cuchillo de meditación. No había ninguna expresión en su rostro, pero su mente ya estaba dirigida hacia las Islas Burbuja, que estaban ubicadas al final de la primera mitad de Grand Line, un lugar lleno de incógnitas y peligros bajo la brillante luz del sol. Un nuevo viaje está a punto de comenzar. Esta vez, se enfrentará a un destino desconocido con mayor fuerza y una mentalidad más despiadada. Después de curar completamente sus heridas en la isla Paloma Blanca y consolidar inicialmente su recién adquirido poder de Aki de armamento, Kai no partió de inmediato hacia su destino final, el archipiélago Sabaody. Sabía que la prisa es mala señal, sobre todo antes de entrar en ese lugar donde se reunía gente poderosa y las corrientes subterráneas eran turbulentas, necesitaba más preparación y una comprensión más clara. Primero decidió viajar entre varias islas importantes en la sección media de la Gran Ruta. Por un lado, continuó trabajando como cazarrecompensas, asumiendo misiones de dificultad moderada que perfeccionarían aún más su aplicación práctica del Aki de armamento y sus habilidades de combate, al mismo tiempo que acumulaba más fondos y recursos para sí mismo. Por otro lado, también está constantemente expandiendo y profundizando su red de inteligencia, recopilando más información sobre el nuevo mundo, el cuartel general de la Armada, los 4 emperadores y esas famosas supernovas. Justo cuando estaba tomando un breve descanso y reuniendo información en una ciudad portuaria llamada Ciudad Portuaria de Hierro, que era famosa por su base naval y la construcción de barcos pesados, un aliento familiar pero algo problemático entró nuevamente en su rango de percepción. Es Smoker. Kai se puso alerta inmediatamente. Sintió que el aura de Smoker estaba más concentrada y poderosa que la última vez que se encontraron en el mar, y la majestuosidad y el aura de sangre de hierro de la armada sobre él también eran más fuertes. Al parecer, este persistente fumador había experimentado una mejora significativa tanto en rango como en fuerza durante este periodo, y probablemente fue ascendido a comodoro o incluso a contraalmirante en el cuartel general de la Armada, y asignado a esta importante base naval. Capítulo 73 Archipiélago Sabaody. Kai instintivamente quería evitarlo. No quería tener nada más que ver con ese testarudo oficial naval. Aunque la última cooperación duró poco, los rumores que siguieron ya lo habían puesto extremadamente molesto.
Además, podía sentir que Smoker siempre tenía una fuerte sospecha y cautela hacia él. Sin embargo, a veces los problemas aparecen por sí solos. Justo cuando Kai estaba a punto de abandonar silenciosamente el punto de inteligencia del mercado negro donde se encontraba, se topó con Smoker, que caminaba hacia él y parecía estar en una patrulla de civil. Obviamente Smoker no esperaba encontrarse con Kai aquí. Sus agudos ojos de halcón se fijaron instantáneamente en Kai, sus cejas se fruncieron inmediatamente y una fuerte sensación de opresión y vigilancia manifiesta emanó de todo su cuerpo. Tranquilo. La voz de Smoker era baja y fría, con un tono interrogativo. ¿Por qué estás aquí? La atmósfera originalmente ruidosa del mercado negro de repente se volvió silenciosa debido a la aparición de Smoker y su poderosa aura. Todos guardaron silencio, mirando nerviosamente a estas dos personas cuyas auras eran extremadamente poderosas y obviamente opuestas. Kai se detuvo y miró a Smoker con calma, con un tono indiferente. Solo soy un cazarrecompensas que pasa por aquí, que viene a recopilar información, eso es todo. No parece violar las regulaciones de la Marina, ¿verdad, Lord Smoker? Deliberadamente no se refirió al rango de la otra parte, lo que también era un distanciamiento silencioso. HMPH, cazarrecompensas. Smoker se burló y dio un paso al frente. Su poderosa aura presionó a Kai como una sustancia. He oído bastantes rumores sobre ti. Eres despiadado, mantienes tu paradero en secreto e incluso has cooperado con la Marina. ¿Quién eres, por cierto? Antes eras miembro de los piratas del sombrero de paja, ¿verdad? ¿Por qué te expulsaron? ¿Y por qué ahora cazas piratas? ¿Es por la recompensa? ¿O tienes algún otro motivo oculto? Smoker bombardeó a Kai con un aluvión de preguntas, cada una relacionada con su pasado y secretos más sensibles, aquellos que más se resistía a revelar. Era evidente que había investigado a fondo a Kai y sentía una inmensa confusión y sospechas sobre esta misteriosa figura, antaño asociada a los piratas del sombrero de paja, que ahora operaba en Grand Line de una forma que era a la vez buena y mala. Frente al agresivo cuestionamiento de Smoker 10 y su poderosa aura de opresión, Kai mantuvo la calma. Está acostumbrado desde hace mucho tiempo a que lo interroguen y lo examinen. Se quedó allí quieto, dejando que el impulso de Smoker lo impactara. Su rostro permanecía inexpresivo y su voz, tan tranquila como un lago en calma. Mi pasado no tiene nada que ver contigo. Soy libre de cazar a quien quiera, siempre que haya una recompensa por su cabeza. No necesito explicarle mi propósito a la Marina. Su respuesta fue extremadamente concisa, y cada palabra era como acero frío, llena de distancia y negativa a comunicarse. No admitió ni negó su relación con los piratas del sombrero de paja y tampoco intentó explicar nada. Porque sabía que cualquier explicación sería inútil frente a alguien como Smoker, que tenía ideas preconcebidas y creía que había algo mal con él. La actitud impecable e inflexible de Kai hizo que Smoker frunciera aún más el ceño. Podía sentir que, aunque el hombre ciego frente a él parecía tranquilo, en lo profundo de su corazón había una barrera tan sólida como el hielo que no podía romperse fácilmente. Además, el aura esquiva de la otra parte, que era incluso más poderosa y peligrosa que la última vez que se encontraron, le hizo temer actuar precipitadamente, especialmente sin pruebas sólidas y una orden de arresto. Los dos hombres se enfrentaron en las calles del mercado negro, sus auras invisibles chocaron y el aire a su alrededor pareció congelarse. Los espectadores ni siquiera se atrevieron a respirar, por miedo a verse atrapados en el conflicto entre estas dos estrellas malvadas. Finalmente fue Smoker quien rompió el silencio. Resopló con frialdad y retractó su aura agresiva. Eres un tipo tan terco. No me importa cuál sea tu propósito, pero recuerda esto. En mi territorio, más te vale portarte bien. Si te descubro infringiendo la ley o poniendo en peligro a los civiles, me da igual que te llamen cazador ciego o corazón tranquilo, nunca te dejaré ir. Después de decir esto, Smoker miró a Kai profundamente, como si quisiera recordar su aliento y contorno con firmeza, luego se dio la vuelta y continuó su patrulla con su característico humo de cigarro. Mientras observaba la marcha de Smoker, Kai aflojó lentamente su agarre en el cuchillo del bastón calma. Aunque este enfrentamiento terminó bien, le hizo comprender con mayor claridad que la relación entre él y la Marina probablemente solo se volvería más tensa.
La aparición de Smoker también parecía una señal, recordándole que a medida que su fuerza aumentara y su reputación se expandiera, inevitablemente atraería la atención de facciones de mayor nivel y de línea más dura en la marina. El camino que tenemos por delante solo será más difícil y peligroso. Pero él no se echó atrás en absoluto. Simplemente se dio la vuelta en silencio, desapareció entre las sombras del mercado negro y continuó sus pasos solitarios y decididos. Después del desagradable encuentro con Smoker en Ironport City, Kai se fue sin quedarse allí por mucho tiempo. Continuó trabajando como cazarrecompensas, asumiendo misiones cada vez más difíciles, perfeccionando sus habilidades y acumulando riqueza e inteligencia. Sin embargo, durante una de sus misiones, se encontró con un incidente que le provocó un fuerte shock interior. Su objetivo esta vez es un capitán pirata con una recompensa de 90 millones de bayas, apodado Mano Sangrienta, que es famoso por su crueldad y sed de sangre, especialmente por matar a aquellos que se resisten. Según la inteligencia, este tipo huyó recientemente a una ciudad portuaria relativamente próspera y parecía estar conspirando con una fuerza clandestina en la ciudad, usándola como base temporal y punto de venta de bienes robados. Después de una cuidadosa investigación y seguimiento, Kai finalmente encontró el escondite de Mano Sangrienta en una antigua ciudad densamente poblada. Un bastión de pandillas disfrazado de un hotel común y corriente. El plan original de Kai era esperar hasta altas horas de la noche, colarse en la fortaleza y llevar a cabo asesinatos o incursiones, tratando de evitar afectar a los civiles circundantes. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de actuar, ocurrió un accidente. Parece que Mano Sangrienta se peleó con una pandilla local por una distribución desigual del botín. Un feroz tiroteo y una masacre se desataron dentro del hotel y en las calles aledañas. Disparos, explosiones y gritos resonaron al instante por todo el barrio. Muchos civiles, sin saber la verdad, se vieron atrapados en el caos y huyeron presas del pánico. Kai se dio cuenta de inmediato de que la situación estaba fuera de control. Tenía que deshacerse de Mano Sangrienta cuanto antes. De lo contrario, esta pelea probablemente causaría muchas bajas civiles inocentes. Sin dudarlo, se lanzó al caótico campo de batalla como un fantasma. Su único objetivo era el capitán pirata Mano Sangrienta, que lanzaba frenéticas cuchilladas, cubierto de sangre. Sin embargo, el campo de batalla era simplemente caótico. Llovían balas, volaban flechas, y por todas partes había un caos de gente corriendo y obstáculos caídos. Incluso si el Aki de observación de Kai pudiera predecir el peligro con antelación, sería difícil estar completamente a salvo en semejante entorno. Peor aún, Mano Sangrienta era increíblemente astuto y cruel. Al ver a Kai, una figura poderosa claramente decidida a regresar, comenzó a desviar deliberadamente las llamas de la guerra hacia civiles inocentes. Agarró a una niña aterrorizada y la usó como rehén. Lanzó sus bombas a la zona abarrotada, creando aún más caos para protegerse. Imbécil. Los ojos de Kai estaban inyectados en sangre, aunque no podía ver, lo sentía todo con claridad. Usar a inocentes como escudos y sacrificios lo había dejado completamente exhausto. Una furia incontrolable ardía en su pecho. Casi inconscientemente, llevó su haki de armamento al límite, cubriendo sus brazos y el cuchillo calma en su mano, y luego, se abalanzó temerariamente hacia Mano Sangrienta. Debe deshacerse esta escoria cuanto antes. Aunque, le cueste algo. La batalla que siguió fue brutal y caótica. Kai era como un Shura enojado, el cuchillo en su mano se convirtió en una luz fría y con una postura casi loca, rompió por la fuerza las capas de obstáculos creadas por Bloodhound usando rehenes y caos. Usó sus brazos cubiertos con haki de armamento para bloquear las balas perdidas disparadas a los civiles. Con sus movimientos fantasmales, rescató a la niña que estaba secuestrada de las garras de la Mano Sangrienta en el momento crítico. Como resultado, inevitablemente sufrió más ataques. Tenía varias heridas de bala y de arma blanca en el cuerpo. Finalmente, tras pagar un precio, Kai aprovechó su oportunidad. Con un solo golpe, concentrado en toda su rabia e instinto asesino, e imbuido del haki de armamento más poderoso, cortó la Mano Sangrienta junto con el arma que empuñaba, cortándola por completo. La cabeza de Mano Sangrienta, llena de asombro y miedo, rodó al suelo. La batalla ha terminado.
Sin embargo, mientras Kai permanecía de pie en la calle devastada y empapada de sangre, apoyado en su espada, escuchando, y sintiendo, los gritos aterrorizados de los civiles sobrevivientes a su alrededor, y las emociones de aquellos que, lo miraban con miedo, acusaciones e incluso odio, su corazón, que había estado ardiendo de ira y lucha, se fue enfriando gradualmente, e incluso sintió una pizca de, un escalofrío. Él ganó. Mató al pirata más atroz. Incluso rescató a una niña pequeña. Pero, ¿cuál es el precio? Miró, percibió, a su alrededor. Las calles estaban en ruinas y varias casas se habían derrumbado y estaban en llamas en la reciente batalla. Habían muchos cadáveres en el suelo, no solo piratas y gánsteres, sino también, algunos civiles inocentes que lamentablemente fueron alcanzados y murieron por balas perdidas o explosiones. Los civiles supervivientes lo miraron, el verdugo cubierto de sangre y emitiendo un aura fría y asesina, con ojos llenos de miedo y rechazo. A sus ojos, él podría no ser diferente en esencia de esos piratas y gánsteres, todos son monstruos que traen muerte y desastre. El corazón de Kai se sintió como si algo lo hubiera apuñalado. ¿Es este, el orden que buscaba? Para erradicar un mal, terminó afectando aún más bien. Para defender la supuesta justicia, tuvo que pagar un precio tan alto, lastimando a personas inocentes. ¿Realmente vale la pena? Las palabras del mayor Fujitora sobre benevolencia y rectitud una vez más resonaron en su mente como una campana fuerte. Proteger a los débiles no es tan simple como derrotar al acosador. La violencia por sí sola a veces solo trae consigo mayor miedo y destrucción. La benevolencia y la rectitud deberían ser como la lluvia primaveral, humedeciéndolo todo en silencio. La idea en la que Kai siempre ha creído, es decir, ser más pragmático, más duro y mantener el orden a toda costa, ha sido golpeada y sacudida de una manera sin precedentes en este momento. Empezó a preguntarse si, estaba yendo por mal camino. ¿Acaso, en su afán de poder y venganza, para demostrar su valía, estaba perdiendo gradualmente su verdadera naturaleza, volviéndose cada vez más como aquellos a quienes una vez despreció y odió? Un fuerte sentimiento de abnegación y confusión invadió mi corazón como una marea. De pie entre las ruinas llenas de muerte y dolor, comenzó a tener profundas dudas sobre el camino que había elegido por primera vez. Guardó el cuchillo en silencio, sin cobrar la recompensa de mano sangrienta ni prestar atención a las miradas inquietantes que lo rodeaban. Simplemente arrastró su cuerpo cansado y pesado y desapareció entre las sombras de la ciudad como un fantasma perdido. Necesitaba tiempo y tranquilidad para repensar y redefinir esa maldita justicia, y hacia dónde debería ir él mismo. La brutal batalla que tuvo lugar en la ciudad portuaria y que afectó a personas inocentes dejó una sombra indeleble en el corazón de Kai, lo que le hizo caer en una profunda duda y confusión durante mucho tiempo después. Dejó de aceptar temporalmente misiones de recompensa y simplemente vagó sin rumbo entre islas como un viajero común, tratando de ordenar sus pensamientos. Fue a ciudades comerciales bulliciosas, sintiendo allí el aumento del dinero y los deseos. Fue a pueblos rurales tranquilos, experimentando allí la vida simple y pacífica. Incluso fue a algunas islas naturales desoladas y escasamente pobladas, como en el pasado, hablando con la naturaleza en soledad y silencio, tratando de encontrar la paz interior. Pero dondequiera que fuera en 620, por mucho que lo intentara, la contradicción y la lucha entre orden y costo y rectitud e irrealidad siempre permanecían en su corazón como un fantasma, y no podían deshacerse de ellas. Justo cuando sentía que estaba a punto de ser completamente arrastrado por esa fricción interna, una información proveniente de su red de inteligencia, que no había sido completamente cortada, trajo su atención de nuevo a la realidad y lo señaló en una dirección que podría ser su destino. Muchas pistas diferentes, provenientes de distintas fuentes de inteligencia, inesperadamente apuntan todas al mismo lugar. El archipiélago de Chavao. Una pista provino del folleto encriptado de Baroque Works que previamente había encargado de codificar. Los expertos en decodificación finalmente lograron un avance y descubrieron algunas instrucciones secretas de niveles superiores del gobierno mundial, que posiblemente incluso involucran a los 5 ancianos, así como una base secreta oculta en el archipiélago Sabaody que parece estar estrechamente relacionada con el tráfico de sirenas y los dragones celestiales. Otra pista provino de cierta información que obtuvo de los subordinados restantes o fuerzas relacionadas cuando estaba rastreando a Mano Sangrienta.
Parece que Mano Sangrienta originalmente planeó ir al archipiélago Sabaody para unirse a una banda pirata más grande que tiene un poder considerable en el Nuevo Mundo, y una de las fortalezas importantes de esa banda está en Sabaody. Otra pista provino de los movimientos navales a los que seguía prestando atención. La inteligencia muestra que el cuartel general de la Armada ha reforzado significativamente su despliegue de tropas cerca del archipiélago Sabaody en los últimos tiempos, aparentemente en preparación para un próximo gran evento. Se rumorea que esto está relacionado con la reciente afluencia de un gran número de nuevos y poderosos piratas al archipiélago Sabaody. Kai pensó inmediatamente en los nuevos piratas conocidos como supernovas. Según la inteligencia, estos jóvenes piratas, con recompensas superiores a los 100 millones y dejando huella en el Nuevo Mundo, solían optar por realizar su último reabastecimiento y reorganización en el archipiélago Sabaody, preparándose para su entrada al Nuevo Mundo, como recubrir sus barcos. Esto significaba que el archipiélago Sabaody era un hervidero de poder y fuerza, repleto de elementos buenos y malos. No solo existía la vigilancia de alta presión de la Armada, sino que las corrientes subterráneas del mundo subterráneo estaban en auge, la amenaza potencial de los nobles dragones celestiales del mundo estaba presente, un grupo de supernovas rebeldes y poderosas. Todas las pistas e información, como indicadores invisibles, apuntan a las Islas Burbuja, que se encuentran al final de la primera mitad de Grand Line y están llenas de fantasía y peligros infinitos. Kai se dio cuenta de que no importaba si quería seguir buscando los secretos del gobierno mundial, o quería cazar objetivos de recompensa de mayor valor, esas supernovas y sus subordinados eran sin duda la mejor opción, o quería descubrir el siguiente movimiento de la Armada, el archipiélago Sabaody era donde tenía que ir. Parecía como si hubiera un vórtice en el centro del destino, que atraía todas las fuerzas, conspiraciones y conflictos. Ir allí es, sin duda, extremadamente peligroso. Pero al mismo tiempo, también podría ocultar oportunidades sin precedentes. Quizás solo en un entorno de caos extremo y conflicto tan intenso pueda ver realmente su camino interior. Solo entonces podrá encontrar la oportunidad de superar su propio cuello de botella. Capítulo 74. Zona sin ley. Kai ya no dudó. La confusión interna y la lucha parecieron ser suprimidas temporalmente ante el objetivo claro de ir a Champuland. Necesita acción y desafíos, no revolcarse en una duda infinita. Comenzó a hacer los preparativos finales para su viaje al archipiélago Sabaody. Él sabía el peligro que había allí. No solo de los piratas y la armada, sino también de aquellos, los aristócratas del mundo que consideran la vida humana como algo sin valor y poseen privilegios absolutos. Los dragones celestiales. En el archipiélago Sabaody, si provocas a los dragones celestiales, seas quien seas, te arriesgas a un golpe devastador con el rango de almirante de la armada. Es una regla de hierro. Debe estar completamente preparado. Revisó y mantuvo nuevamente su cuchillo de meditación para asegurarse de que estaba en óptimas condiciones. Hizo acopio de medicinas, vendajes y otros artículos necesarios para sobrevivir. Clasificó y analizó cuidadosamente toda la información que tenía sobre el archipiélago Sabaody y construyó mentalmente un mapa de riesgos lo más detallado posible. También preparó especialmente un conjunto de ropa y accesorios de disfraz que fueran más discretos y permitieran ocultar más fácilmente su identidad. Finalmente, eligió una ruta relativamente oculta. En lugar de tomar los grandes barcos mercantes o de pasajeros que se habrían dirigido directamente al archipiélago de Chagos y habrían sido fácilmente atacados por la marina, eligió un barco de contrabando que se especializaba en el comercio y viajaba con frecuencia de ida y vuelta entre las islas cercanas a Chagos. Aunque la velocidad es más lenta y el entorno en el barco es más complicado, al menos puede minimizar el riesgo de estar expuesto a la vista de la marina demasiado pronto antes de llegar al destino. Todo está listo. Kai abordó el barco de contrabando lleno del olor de todo tipo de contrabando y criminales, y navegó silenciosamente hacia las Islas Burbujas de Japón, que son al mismo tiempo el final del paraíso y la entrada al infierno. Después de varios días de navegación, el barco de contrabando finalmente llegó a la isla, lo que constituyó un espectáculo extraño. Esta no era una sola isla. Era un vasto archipiélago formado a partir del mar por las raíces de docenas de manglares y archimán increíblemente enormes y con forma de pilares. Las raíces de estos manglares eran increíblemente gruesas, formando una base estable como la tierra, mientras que sus troncos se elevaban hacia las nubes, bloqueando el sol.
Aún más sorprendente es que estos manglares gigantes secretan continuamente una resina especial de sus raíces. Esta resina forma burbujas gigantescas, parecidas al jabón, en el aire. Estas coloridas burbujas flotan con gracia, algunas tan grandes que incluso pueden sostener casas y vehículos. Todo el archipiélago parece un mundo de ensueño construido sobre burbujas gigantes. El aire estaba lleno de la rica fragancia forestal de los árboles y del refrescante olor salado del mar. La luz del sol brilla a través de las enormes copas de los árboles y las burbujas flotantes, proyectando luces y sombras moteadas. Por los canales, en realidad vías fluviales naturales entre las raíces de los manglares, circulan diversos vehículos extraños propulsados por burbujas. Todo esto hizo que Kai sintiera una sensación de novedad y sorpresa sin precedentes. Sin embargo, debajo de esta escena aparentemente hermosa y de ensueño, la observación de Kayaki recibió un flujo de información sin precedentes, extremadamente complejo y caótico. Aquí se entrelazan y chocan innumerables auras diferentes. Hay un ambiente de curiosidad y entusiasmo entre los turistas y hombres de negocios de todo el mundo. Se percibe en los residentes locales un aire de habituación, con un dejo de entumecimiento e impotencia. Existe el aura de vigilancia y sed de sangre del cazarrecompensas. Se sentía un olor nauseabundo a codicia y desesperación proveniente de los traficantes de esclavos y de las casas de subastas humanas. Se respira un ambiente de soldados de la marina patrullando de forma limpia y ordenada, pero con un alto grado de tensión. Hay una sensación de vigilancia oculta en las sombras, perteneciente a agentes gubernamentales de alto nivel, departamento del PC. Docenas de jóvenes piratas increíblemente poderosos, rebeldes, ambiciosos y destructivos. Como volcanes aún sin entrar en erupción, están dispersos por el archipiélago, desconfiados unos de otros y aparentemente esperando algo. Supernovas. Incluso en ciertas zonas del archipiélago, Kai percibía vagamente a algunos, extremadamente arrogantes, tratando todo como si fueran perros de paja, como si estuvieran por encima de todos, y un aura de privilegio extremadamente incómoda. Dragones celestiales. Luz y oscuridad, belleza y mal, esperanza y desesperación, orden y caos, todo se entrelaza, choca y coexiste en este pequeño archipiélago de una manera extremadamente extraña y extrema. Kai respiró profundamente, sintiendo el abrumador y caótico torrente de información. Sabía que había entrado en la verdadera zona sin ley, un campo Shura lleno de oportunidades pero también lleno de trampas mortales. Reunió sus pensamientos y ajustó su aura al estado más discreto, como una gota de agua que se funde con el mar, mezclándose silenciosamente con la multitud bulliciosa y turbulenta del archipiélago Sabaody. Su viaje a Champuibori World, Y. Una tormenta que puede cambiar su vida, está a punto de comenzar. En el momento en que Kai puso un pie en el archipiélago Sabaody, sintió como si estuviera en un enorme y ruidoso vórtice de energía. Innumerables auras, emociones y pensamientos diferentes se entrelazaron y colisionaron aquí, formando un torrente de información sin precedentes, complejo y caótico, que impactaba constantemente su red del corazón. Pero no se dejó arrastrar por el torrente. Después del entrenamiento aislado en la isla desierta y el temple de repetidas batallas de vida o muerte, su haki de observación se ha vuelto más condensado y duro, como una roca en un torrente, capaz de mantener una percepción clara y un juicio preciso en este entorno complejo y caótico. Como un fantasma, se movía por las calles formadas por las raíces de enormes manglares, y burbujas de jabón flotantes se elevaban lentamente y estallaban a su alrededor. Mientras se familiarizaba con el entorno geográfico de este peculiar archipiélago, extendió cuidadosamente su percepción como una telaraña, explorando el verdadero rostro oculto bajo esta tierra aparentemente de ensueño. Pronto, su atención fue atraída por varias auras extremadamente poderosas que estaban llenas de rebeldía y ambición. Estas auras son como faros en la noche oscura, destacándose particularmente en el complejo y caótico campo energético. Están dispersos en diferentes zonas del archipiélago y parecen mantener una sutil vigilancia y distancia entre ellos. Kai pudo distinguir claramente las siguientes características de la atmósfera cuando pisó por primera vez el archipiélago Sabaody. Este extraño mundo compuesto de manglares gigantes y burbujas de ensueño lo cautivó de inmediato. Uno de ellos estaba lleno de violencia, destrucción y una especie de tiranía, casi cruel, como un campo magnético descontrolado. El dueño de esa aura parecía no ocultar su poder y ambición.
Le atraía, pero también le impactaba el flujo de información omnipresente, complejo y caótico que se extendía por allí. Parecía llevar un deseo de destrucción dondequiera que iba, queriendo romper en pedazos todos los obstáculos. Esta debería ser la historia de un campesino que acaba de llegar a una ciudad bulliciosa, aunque ha estado en muchos lugares, ninguno tan famoso como Champolan, donde fue avistado con la supernova con la mayor recompensa y el comportamiento más brutal, el Capitán Eustace Extreme. Explora con cuidado y se adapta al ritmo y las reglas. Pronto, su haki de observación, que era tan preciso como un radar, capturó varias auras extremadamente poderosas que eran tan llamativas como faros en la noche oscura. El otro parecía inusualmente tranquilo y extraño, tan preciso y frío como un bisturí. Estas auras estaban llenas de vigor juvenil, ambición desenfrenada y una especie de fuerza poderosa capaz de agitar el viento. El dueño de esa aura parecía poder controlar un campo de energía especial. Kai podía sentir que el espacio parecía distorsionarse ligeramente a su alrededor, y la nube, una fuerza poderosa que no podía ignorarse. Podía distinguir claramente las diferentes características de estas auras. Hay una sensación peligrosa en ello, de jugar con la vida y la muerte y hacer caso omiso de las reglas. Probablemente se trata de Trafalgar Law, a quien llaman un grupo de cirujanos de la muerte, ubicado en lo profundo de una zona sin ley del archipiélago, llena de violencia, destrucción y una especie de metal retorcido. También había una sensación de alegría, cinismo y una especie de deseo magnético de destrucción. El dueño de esa aura era como una bestia enfurecida, lista para desatar un cambio mágico elusivo. Basil Hawkins. Todo lo que tenía delante quedó hecho pedazos. Kai supuso que probablemente se trataba del conocido por su brutalidad y poder destructivo, veloz como un huracán y violento como un rayo X. ¿Traque? Una alegría como la de una supernova. El Capitán Eustace Kidd. El otro, oculto en una onda sonora ruidosa y destructiva como una máquina, Escurachimana Pu. Y, en la zona relativamente apartada de K, la atmósfera era tranquila y extraña, tan precisa y fría como un bisturí. Ji distinguió y memorizó silenciosamente estas poderosas auras a través de las fluctuaciones de energía. Sabía que estas personas eran las que recientemente habían alcanzado la fama en Grand Line. Sus extraños métodos parecían permitirles cortar, combinar e incluso, intercambiar el espacio libremente dentro de cierto rango. Kai aún tenía una vaga comprensión de estas supernovas, apodadas la generación malvada por la Armada. Cada una poseía una potencia superior a los 100 millones. El dueño de este aliento le daba una sensación de ser esquivo y extremadamente peligroso. Cada uno de estos botines posee suficiente fuerza y ambición para ganar un punto de apoyo en el nuevo mundo. Entre estas muchas auras poderosas, la que debería llamarse Trafalgar Law, el cirujano de la muerte. Aún faltaban unas cuantas respiraciones más, pero una de ellas hizo que el corazón de Kai volviera a latir sin control. Esa aura y no era tan extrema como las dos anteriores, pero igualmente poderosa y única. Algunos son tan impredecibles como fantasmas. Capone nos resulta familiar, aunque parece un poco extraño. Lo que resulta familiar es el libre albedrío que contiene, tan puro como la luz del sol. Becky. Algunos son tan destructivos como la música. Escurachimana Pu. Y ese tipo de optimismo casi ingenuo y impulso imparable. Lo desconocido era que esta aura era más fuerte y concentrada de lo que recordaba, incluso, con una leve sensación de palpitaciones. Algunos transmitían una calma monástica, pero ocultaban un deseo asesino. Urki. Sin duda, estos fueron quienes crearon grandes olas en la primera mitad del Grand Line. Ahora están reunidos aquí, listos para arrasar como reyes. Monkey y Luffy. Sí que estaba aquí. Además, su fuerza superaba la de las supernovas que entraban al nuevo mundo. Como tigres dormidos, parecían haber vuelto a crecer enormemente, aunque sus colmillos habían sido temporalmente restringidos. Ya habían alcanzado un nivel capaz de rivalizar con aquellas supernovas de larga data, pero su ambición y poder, listos para estallar, para desafiar la antigua era y dar paso a una nueva, parecían incluso superarlos. Las cejas de Kai se fruncieron fuertemente. Podía sentirlo y oírlo claramente. En una zona relativamente cercana al puerto, Kai volvió a experimentar esa sensación, que lo inquietó. Estas supernovas poderosas, diversas y rebeldes se congregaron en Champulan, una isla con corrientes subterráneas. La atmósfera tensa y explosiva en el aire se volvió aún más inquietante.
sigue siendo tan familiar, lleno de sol, libertad y una especie de, casi inocencia, pero aún más fuerte. Era como un enorme polvorín, ya lleno de explosivos, y solo necesitaba una pequeña chispa para detonarlo. Pero comparado a cuando estaba en la ciudad de las siete aguas, esta aura parecía haberse vuelto más condensada y más poderosa, y podría causar una gran explosión que sacudiría al mundo. Kai se dio cuenta de que una tormenta sin precedentes, que incluso contenía una especie de espíritu dominante parecido a un rey que podía influir en la voluntad de los demás, podría estar gestándose silenciosamente sobre esta aparentemente hermosa isla burbuja. Y él mismo, y el propósito de su viaje, todo. Aunque aún era muy débil, la percepción de Kai logró captar un rastro. Es inevitable que Monkey esté involucrado. Debe ser más cuidadoso y cauteloso. Tras comprender preliminarmente la atmósfera general del archipiélago Sabaody y sus posibles amenazas, Kai se dedicó a resolver el problema más básico: encontrar a Luffy. Los piratas del sombrero de paja también estaban entre ellos. Parecían estar reabasteciéndose en una zona específica, encontrando un lugar relativamente seguro donde quedarse y profundizando en las reglas de supervivencia del lugar. Pronto descubrió que el archipiélago Sabaody estaba descansando y preparándose para el próximo viaje al Nuevo Mundo. Sintiendo tantas auras poderosas convergiendo en este lugar, aunque se le llama una zona sin ley, no está completamente sin orden. Todo el archipiélago está compuesto por 79 enormes manglares. Cada manglar y sus alrededores están numerados. Kai no pudo evitar tener una fuerte premonición. Podría azotar una gran tormenta. Estas áreas, según sus funciones y control, pronto estarán en proceso de gestación y erupción en esta isla burbuja aparentemente de ensueño. Estas supernovas rebeldes, a diferencia de la Armada en alerta máxima y las fuerzas de alto rango del dragón celestial que podrían aparecer, presentan un escenario y unas reglas completamente diferentes. Cerca de la rama G1 de la Marina, responsable de monitorear, la colisión entre ellos conducirá inevitablemente a consecuencias devastadoras. El archipiélago de Chabaoti, de hecho, era una base naval conocida como el archipiélago de Chabaoti. Algunas zonas, las de menor numeración, eran relativamente seguras para Wang Hao y Zhao, y un auténtico polvorín de patrullas navales. Él mismo ya se encontraba en el centro de este polvorín, y los frecuentes enfrentamientos abiertamente violentos eran poco frecuentes. Pero los precios aquí también son los más altos y la zona está bajo estrecha vigilancia por parte de la Marina. Después de tener una comprensión general de la atmósfera general y la distribución de personas fuertes en el archipiélago Sabaody, Kano es un escondite ideal para alguien tan sensible como Kai. Las zonas con mayor número de habitantes, sobre todo las cercanas a las llamadas zonas sin ley, presentan una imagen completamente diferente. Aquí casi no hay presencia naval en las calles. Descubrió que, aunque el archipiélago de Chagos parecía caótico, no estaba completamente desorganizado. Todo el archipiélago está dividido naturalmente en docenas de zonas por las raíces de los enormes manglares de Yarchiman. Las zonas están numeradas del 1 al 79, lo que resulta aún más caótico. Diversas transacciones de mercado negro, casinos clandestinos e incluso subastas humanas se llevan a cabo abiertamente. Controlar estas áreas. Entre ellas, las zonas con mayor número, del N1 al N29, son las llamadas tierras de nadie. A menudo hay bandas poderosas, grupos de tráfico de personas y algunas bandas de piratas que consideran este lugar como su base. Aquí se reúnen piratas, cazarrecompensas, traficantes de personas, agentes de inteligencia y otros criminales. Aquí, la violencia es el método más común para resolver problemas, y la ley de la selva, la ley del más apto, se manifiesta vívidamente. Hay bares, casinos, burdeles y lugares de comercio negro por todas partes, y los conflictos violentos y las peleas sangrientas son casi inevitables. También hay un área que es un área absolutamente restringida, que es el área donde viven o pueden aparecer los nobles del mundo, los dragones celestiales. Las tarjetas son una rutina diaria. Aunque la Armada realiza patrullas ocasionalmente, la mayor parte del tiempo hace la vista gorda en esta área y no interferirá demasiado siempre y cuando las cosas no se salgan de control. Este es el lugar donde la información fluye más libremente, pero también es el más peligroso. Ji podía sentir claramente que esas áreas exudaban una atmósfera extremadamente incómoda y fuertemente custodiada. Capítulo 75 Dragones Celestiales.
La zona numerada del medio, números 30 al 39, está dominada por un enorme parque de burbujas y varias instalaciones de entretenimiento, y tiene una atmósfera de tratamiento especial. También se enteró por diversos canales que en el archipiélago de Chagos existe una zona turística y de entretenimiento que no debe ser violada. El ambiente aquí es relativamente relajado, con más turistas y residentes comunes, pero también esconde la férrea regla del carterista. No se debe faltar el respeto a los dragones celestiales de ninguna manera. Incluso mirarlos puede provocar un desastre fatal. Si un dragón celestial se siente ofendido, puede convocar a los almirantes del cuartel general de la Armada en cualquier momento, así como a estafadores y otras personas que buscan la oportunidad de causar problemas. Las áreas con números posteriores, 40 a 49, deben destruir completamente al infractor y todo lo que lo rodea. Después de aprender estas reglas, Kai comenzó a mudarse a importantes zonas comerciales y residenciales, que eran relativamente prósperas y seguras. La división de 7 aguas de la compañía Carrera, responsable de que el barco elija su propio punto de desembarque. Excluyó aquellos lugares que estaban demasiado cerca de la base naval o del área donde estaban activos los dragones celestiales, y solo el negocio de recubrimiento, y algunas grandes cámaras de comercio se establecieron aquí. Las patrullas de la Marina también son bastante frecuentes. También evita aquellas zonas que están completamente controladas por una única fuerza poderosa y son extremadamente xenófobas. Al final, eligió un lugar más alejado, números 50 a 59, donde se encontraban la base naval y las instalaciones gubernamentales relacionadas. Estaba fuertemente vigilado y la gente común no podía acercarse. Las áreas 60 a 69 constituyen principalmente la sección media del área de numeración de Yark y Manon. Es relativamente caótica, pero la información fluye con gran rapidez y diversas fuerzas se entrelazan. Es una zona típica de tierra de nadie para la observación de árboles y la ubicación de algunas fábricas de recubrimientos. En cuanto a las zonas posteriores al número 70, son en su mayoría zonas del cinturón. Aunque es peligroso, también facilita ocultar la identidad y acceder a diversos canales de inteligencia clandestinos. También alberga hoteles, tiendas y algunas zonas de manglares prístinos que aún no se han desarrollado por completo. Después de comprender estas divisiones de áreas, a Kai también le resultará más fácil encontrar la presa y las oportunidades que necesita. Alquiló la habitación más barata y discreta de un hotel extremadamente cutre de la zona, pero el propietario parecía dominar la regla tácita más importante y letal del archipiélago Sabaody. Uno nunca debe tener conexiones con muchas fuerzas subterráneas del mundo. Entonces condenaría a los dragones celestiales por cualquier forma de falta de respeto. Comenzó su acecho y exploración en el archipiélago Sabaody como un cocodrilo que se mezcla con el barro de los traficantes de inteligencia y algunos viejos zorros. Había aprendido durante el día que los dragones Tian 637 ocasionalmente llegaban al archipiélago Sabaody en naves burbuja especiales y viajaban como personas comunes, usando sus sentidos, por supuesto, caminando por las diversas áreas del archipiélago, familiarizándose con el terreno, recolectando información pública y observando en realidad, era más como inspeccionar su propiedad y esclavos. Estas personas que dicen ser descendientes de Dios y la dinámica de varias fuerzas. Por la noche, se infiltran en rincones más oscuros, como tabernas subterráneas y bares negros, donde tienen privilegios supremos. No importa cuán absurdas y crueles sean las cosas que hagan, como intercambios de armas al azar, o simplemente esconderse en lugares altos, escuchando a escondidas y sintiendo silenciosamente esas transacciones secretas desconocidas para matar civiles o violar mujeres, nadie puede resistirse o faltarles el respeto en lo más mínimo, o incluso obstruirlos o conspirar contra ellos. Evitó cuidadosamente todos los problemas innecesarios. No te encuentres con aquellos piratas que parecen arrogantes o se interponen en su camino. Si alguien se atreve a ofender a los dragones celestiales, sin importar quién sea ni cuál sea su motivo, atraerá inmediatamente a la fuerza más alta del cuartel general de la Armada, el almirante. Y luego estarán los gánsteres. Mientras la otra parte no lo provoque activamente, optará por ignorarlo. Sabía que allí cualquier personaje insignificante podía estar vinculado a una fuerza poderosa. Antes de que sepas la verdad, ataca con fuerza devastadora. Esta es una regla férrea que nadie se atreve a desafiar. Después de comprender estas reglas, Kai decidió que eran las mejores reglas para sobrevivir.
Es como un bailarín que camina sobre el filo de un cuchillo, estando más vigilante entre la luz y la oscuridad. Sabía que debía tener cuidado de evitar las zonas donde pudieran aparecer los dragones celestiales y de gestionar sus propias grietas, encontrando cuidadosamente su punto de apoyo y dirección de avance. Ese temperamento en el archipiélago Sabaody, aunque es de sangre fría la mayor parte del tiempo, su odio profundo hacia la injusticia a veces puede hacerlo impulsivo. Mientras recopilaba información en un entorno extraño y mixto, Kai inevitablemente entró en contacto con la parte más oscura de la isla. Al elegir un lugar para quedarse, Kai sopesó los pros y los contras y finalmente eligió la tierra de nadie con un número más alto y el lado más escandaloso, es decir, la subasta humana abierta. Él originalmente, Área 13. Aunque aquí reina el caos y el peligro, precisamente gracias a él es más fácil ocultar la identidad y contactar con otros. Solo se puede saber de información y misiones clandestinas en algunas tabernas clandestinas o en rincones del mercado negro, como subastas, nuevos productos y especies raras. En comparación con las palabras crípticas utilizadas en áreas que parecen seguras pero que en realidad pueden estar bajo una vigilancia más estrecha por parte de la Marina o el gobierno, y la codicia y la excitación repugnantes que salen de las bocas de los involucrados. Este lugar puede ser más adecuado para un cazador en la oscuridad como él. Por supuesto, también seleccionó cuidadosamente el lugar donde se alojaría. Hasta que un día, cuando estaba siguiendo una pieza de información sobre una persona desaparecida, que podría ser una pista adicional para una misión de recompensa, y descubrió que era una empresa propiedad de una mujer que parecía poderosa y parecía mantener un delicado equilibrio con todas las partes, y llegó a un enorme edificio circular con estricta seguridad en lo profundo del área sin ley, realmente percibió la escandalosa escena en un almacén abandonado extremadamente discreto cerca del pequeño bar, Blackmail Bar, dirigido por Shiaki. Ese edificio era en realidad un edificio. Este lugar le permite obtener información fácilmente y minimizar la participación en conflictos de pandillas innecesarios. Un gigantesco lugar de subastas humanas. Kai percibía claramente que el edificio estaba lleno de gente. Tras acomodarse en su asiento, Kai comenzó a moverse con cautela en aquella zona sin ley, como una araña que se mimetiza con la oscuridad. El auditorio estaba lleno de todo tipo de personajes. Había personas ricas y barrigas que tejían sus propias redes de información, buscando presas, pero al mismo tiempo siempre alertas a los ricos empresarios que acechaban a su alrededor, nobles con ojos codiciosos, buscando juguetes especiales, y hombres feroces que representaban peligros mortales desde cualquier dirección. Durante los días de recopilación de inteligencia en las zonas sin ley del archipiélago Sabaody, Kaidu, líderes piratas que venían a comprar esclavos o mercancías, e incluso, algunas personas con auras extremadamente arrogantes que fueron evitadas de ser expuestas al lado más oscuro y feo de este lugar. Lo que le hizo sentir más incómodo física y psicológicamente fue la infame subasta humana. Era la primera vez que oía hablar de esta figura que estaba protegida por capas de guardias y que obviamente era un dragón celestial. Y en el centro del escenario, hay vidas y palabras vibrantes en un intercambio de inteligencia subterráneo lleno de una atmósfera vil. Unos tipos que parecían traficantes de personas escupían como animales, con precios claramente marcados para que la gente pudiera elegir y pujar. Kai podía percibir a aquellos que se jactaban ante un cliente potencial acerca de sus próximos nuevos productos. Jeje, jefe. Qué desesperación, miedo y humillación sienten los subastadores. Hay sirenas capturadas, con sus hermosas colas atadas. Esta vez sí que habrá algo bueno. Varias especies raras recién traídas del mar de China Meridional. Personas de brazos y piernas largos, con los ojos llenos de lágrimas y anhelando el mar. Hombres pez fuertes con collares y cadenas, rugen de ira, pero son incapaces de resistir. Hay gente de todo el mundo, porque hay de todo tipo. Y también hay una joven y hermosa sirena. Seguro que ganarás mucho dinero en la subasta. Humanos comunes, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, capturados por diversas razones, con los ojos hundidos, como muertos vivientes. Incluso hay algunos, peces, reales o falsos, tienen precios astronómicos. Últimamente la situación está tensa, y la Marina está realizando inspecciones rigurosas. ¿Cómo conseguiste que niños con habilidades o linajes especiales se exhibieran como mascotas raras? ¿El subastador está lleno de fanfarrias? El ermitaño tiene un plan ingenioso. No se preocupen, la mercancía es absolutamente perfecta.
Les garantizamos que será vibrante y vibrante, y los sonidos dinámicos y seductores cautivarán por completo al público, que puja tras otro, lleno de codicia y deseo. Solo tienen que esperar en la sala de subastas N primero para pujar. El sonido de las pujas, los sollozos contenidos y los gemidos desesperados de los subastadores se entrelazarán. Lugar de subastas N.grados 1, Kai memorizó en silencio el nombre del lugar, pero su mente estaba agitada, formando una imagen, una escena infernal en la Tierra que Kai nunca había imaginado. Una oleada fisiológica incontrolable, llena de náuseas y de ira incontrolables. Una subasta humana. El asco y la ira por la estatua viviente subieron a la cabeza de Kai como magma. Poniéndole precio a la vida, marcándoles precios como si fueran mercancías, comerciándolos abiertamente. Y a juzgar por su tono, parece una venta abierta, incluso tratando a los de su especie como mercancías. Y, este crimen atroz está ocurriendo en esta industria que, en cierto modo, se tolera tácitamente. Kai no podía creer lo que oía. Lo que había experimentado estaba sucediendo abiertamente en la isla, e incluso parecía haber sido tácitamente aprobado hasta cierto punto. ¿De qué otra manera podrían esos dragones celestiales, que habían vivido tanta oscuridad y crueldad, presenciado la quema, la matanza y el saqueo de piratas, y también se sintieron traicionados y abandonados, seguir aquí? Esta es simplemente la mayor blasfemia contra la palabra vida y el dolor de la existencia humana. Pero nunca imaginó que en este mundo existiría algo así, pisotear la dignidad de la vida y cometer el insulto más fundamental. Los puños de Kai se apretaron involuntariamente, sus uñas se clavaron profundamente en la transacción pecaminosa que objetivaba completamente a la humanidad. Esto creó un conflicto extremadamente intenso con su profunda comprensión de la justicia y el respeto. Sintió que la sangre le corría en sentido contrario, y una fría intención asesina brotaba de su vida casi incontrolablemente. También entraba en conflicto con la benevolencia y rectitud que el mayor Fujitora le recalcaba repetidamente. Recordó las enseñanzas del mayor Fujitora sobre la benevolencia y la rectitud. Recordó las palabras del mayor Fujitora al enfrentarse a los abusadores, que eran completamente contrarias a sus enseñanzas. Recordó la ira y la determinación del mayor Fujitora cuando se enfrentó a esos aldeanos intimidados y al pisoteo de vidas. También recordó la compasión y protección que tenía por la justicia y los pobres oprimidos en su corazón. Si el mayor supiera que aquí existe una búsqueda de justicia a tan gran escala. Aunque se ha desviado de la norma e incluso ha recurrido a métodos crueles para sobrevivir y fortalecerse, siempre se ha aferrado a una sola premisa: no dañar a civiles inocentes. ¿Qué haría con semejante tráfico de personas? Me temo que no dudaría en menospreciar la dignidad de la vida que puede aplastarla. Pero la escena frente a él destrozó todo en lo que siempre había creído y perseguido, ¿verdad? Un fuerte impulso surgió en el corazón de Kai. Casi quería correr y destrozar a esos traficantes. También quería destrozar por completo y sin tapujos el llamado lugar de subastas N.grados 1. Por un momento tuvo un impulso y quiso lanzarse al suelo. Pero finalmente reprimió el impulso. Sabía que no podía entrar. Esos malditos traficantes de personas, esos compradores insensibles, e incluso esos poderosos que hicieron esto. En primer lugar, su fuerza actual no es suficiente para desafiar la enorme fuerza que sustenta esta industria oscura. Haz pedazos a todos los Tianlong que puedan entrar. Usa el cuchillo en tu mano para manchar por completo esta sucia y pecaminosa subasta. Celebrar una subasta humana aquí abiertamente debe tener un trasfondo extremadamente poderoso, e incluso podría estar, directa o indirectamente relacionada con los Tianlong. Pero la razón finalmente reprimió su impulso. Él sabía que no podía hacer eso. Con su fuerza actual, precipitarse sería como golpear una piedra con un huevo. Quizás pueda romper la conexión. Actuar precipitadamente sería como golpear una piedra con un huevo, y solo lo arrastraría a un abismo sin retorno. En segundo lugar, su objetivo principal es fortalecerse, cumplir su juramento y encontrar su propio camino. Hay varios subastadores o compradores, pero enfrentarse a esos poderosos guardias y a esas fuerzas con profundos trasfondos, incluso podría llevarlo a... No podía permitir que un momento de indignación interrumpiera sus planes y lo pusiera en un peligro innecesario. El almirante que llegó aquí no tenía ninguna posibilidad de ganar y solo moriría en vano. Y aunque tenga éxito por casualidad, finalmente, descubrió con cierta tristeza que parecía, no tan impulsivo como antes.
¿Qué puedes cambiar después de completarlo? Destruye una subasta y pronto aparecerá otra. Mientras el orden básico de este mundo sea demasiado realista y cruel, su corazón parece volverse más frío y pragmático. Mientras él no cambie y los privilegios de los dragones celestiales sigan existiendo, este mal nunca será erradicado. Kai sentía que sabía lo que era correcto, pero sabía aún mejor lo que era real. Antes de tener la fuerza suficiente, me obligué a sentir una profunda sensación de impotencia y griega. Una ira aún más fría. Esta ira ya no se dirige solo a una determinada persona u organización, sino a este mundo retorcido que consiente e incluso tolera la existencia de tal maldad. Se obliga a defender esa justicia idealizada, que a menudo solo trae consigo un desastre mayor. Kai abandonó el intercambio de información en silencio, pero su corazón no pudo calmarse durante mucho tiempo. La sombra de la subasta humana, como una serpiente venenosa, se enroscó en su corazón. Apartó su vista del lugar de la subasta, se dio la vuelta y abandonó en silencio ese lugar que lo asfixiaba. Pero la desesperación y el clamor siniestro que emanaban de la sala de subastas eran como una marca, profundamente grabada en su mente, dándole una comprensión más profunda y dolorosa de la oscuridad y la distorsión de este mundo. Comenzó a grabarlo más profundamente en su corazón. Esta experiencia, como si hubiera arrojado otro peso sobre el complicado equilibrio de su corazón, lo hizo concentrarse en recopilar información sobre las subastas humanas, queriendo aprender más sobre los detalles operativos de esta malvada industria y griega. Las verdaderas identidades de quienes estaban detrás de escena. Quizás ahora no pueda hacer nada para cambiar nada. Pero un día, cuando tenga pesos pesados. Le dio una comprensión más profunda de la oscuridad de este mundo, y también hizo que sus pensamientos originalmente vacilantes sobre el orden parecieran inclinarse hacia una dirección más determinada. Tal vez, solo cuando tenga el poder suficiente, nunca se quedará de brazos cruzados viendo este crimen que pisotea la dignidad de la vida. El establecimiento de un nuevo orden verdaderamente poderoso y verdaderamente unificado que pueda eliminar por completo estos rincones oscuros realmente puede generar las llamadas semillas de disgusto y enojo que se han plantado silenciosamente en su corazón. Capítulo 76. Lector de mentes. En la búsqueda de justicia en el archipiélago Sabaody. Aunque el proceso de establecer este nuevo orden también requiera sangre y hierro. En el proceso de recopilación de información variada, Kai naturalmente también aprendió sobre la información del revestimiento del barco. No sé cómo llegar con seguridad al fondo del mar. Pero sabía que necesitaba un poder más fuerte y un estatus más elevado para influir y cambiar. Para llegar a la isla Gyojin, a 10.000 metros de profundidad, y finalmente al Nuevo Mundo, el barco debe recubrirse con una resina especial. Por el momento, solo puede seguir avanzando, fortalecerse y fabricar esta repugnante membrana de memoria para que resista la enorme presión del agua. Y a lo largo de la primera mitad del Grand Line, la capacidad de realizar ese trabajo de recubrimiento tan difícil se transformó en una fuerza impulsora aún más fría que lo apoyó para seguir adelante. En el complejo flujo de información del archipiélago Sabaody, la mayoría de los artesanos se concentran en el archipiélago Sabaody. Entre ellos, Kai no solo aprendió sobre las transacciones oscuras y la dinámica de varias fuerzas, sino que también obtuvo información sobre la isla misma y el famoso artesano de revestimiento, que no era de la rama de 7 aguas de la compañía Carrera, sino que era un artesano que se decía que se había retirado hace mucho tiempo y había hecho los preparativos necesarios para ingresar al Nuevo Mundo. Entre ellos, el paso más importante es el de recubrir el barco. Por el misterioso anciano que vive una vida despreocupada en Champú. Pluto Silverbath Rayleigh. Rayleigh. Kai conocía bien este nombre. Lo había visto mencionado en leyendas y registros sobre la isla Gyojin, un lugar bajo el archipiélago del rey pirata Gold de Roger, y cómo, para navegar con seguridad en esa peligrosa presión del agua y mar, Silvers Rayleigh, los piratas de Roger, tuvieron que recubrir sus barcos con una película de resina especial, formando una gigantesca burbuja. El segundo al mando de los piratas de Roger, el legendario Plutón, solo superado por el rey pirata en poder, fue el encargado de proteger el barco mientras se sumergía, junto con Barba Blanca y Griega. La tecnología de recubrimiento solo puede ser dominada por artesanos de recubrimiento profesionales en el archipiélago de Chagos. Un guerrero de alto nivel que vivió en la misma época que los piratas legendarios como Golden Lion y pudo competir de frente.
Una figura tan legendaria, al preguntar por el recubridor de películas más confiable y calificado de la isla, aparecía constantemente un nombre conocido. Kai vivía aislado en el archipiélago Sabaody, trabajando como un recubridor de películas desconocido. Kai escuchó la noticia. Pluto Silverbath Rayleigh. Recubrimiento. Debe ser increíblemente impactante. Y, al mismo tiempo, me llena de una inmensa curiosidad. Inmediatamente buscó información sobre Rayleigh a través de varios canales. Tenemos que encontrar al señor Rayleigh pronto, dijo un viejo pirata a sus compañeros en la taberna. Aunque ahora solo es un pirata, se enteró de que Rayleigh vive en el Área 13, la zona sin ley donde ahora reside Kai, dirigiendo una oscura fábrica de revestimientos, pero en aquel entonces, miró a su alrededor y bajó la vista hacia un pequeño bar llamado Shaky's Extortion Bar. El dueño del bar es Shaky, y Rayleigh es solo una voz. El capitán adjunto del barco del rey pirata Gold de Roger. Pluto Rayleigh. Vive allí. Kai partió inmediatamente hacia el legendario bar. Él no quiere visitar al pirata legendario. ¿Qué? Ese viejo de aspecto ordinario es en realidad el vicecapitán del rey pirata. ¿Qué busca? Sabe que con su identidad y fuerza no está cualificado para perturbar a una figura tan legendaria. Solo quiere crecer, exclamaron sus compañeros con incredulidad. SHH. Baja la voz. Esta es una oportunidad para conocer de cerca y en público cómo es el vicecapitán de este legendario rey pirata. Pero el señor Leili ahora está jubilado y solo se dedica al negocio de recubrimiento. Pero sus habilidades son absolutamente de clase mundial. Cuando Kai llegó a la puerta del modesto y hasta destartalado bar, no pudo evitar detenerse. Y. Dicen que es un buen tipo, siempre que te lo puedas permitir, y no es un mal tipo. En su mente se presentaba claramente la escena dentro del bar. El bar es pequeño y un poco tenuemente iluminado, pero está limpio. Detrás de la barra había un hombre encantador, fumando una pipa, que normalmente era quien aceptaba el trabajo. El vicecapitán del rey pirata, Pluto Rayleigh, en realidad vivía recluido en el archipiélago Sabaody y trabajaba como artesano de revestimientos. Kai quedó muy impresionado por esta información y vio a una mujer de mediana edad, Shiaki, con ojos agudos. Kai pudo sentir que su percepción tampoco era débil. Y sorpréndete. Aunque no sabía mucho sobre la época del rey pirata Roger, sí sabía que en una mesa junto al rey Plutón Rayleigh, se sentaba un hombre aparentemente común y corriente, con un chaleco sencillo y pantalones cortos, una de las figuras más legendarias de aquella época. Su fuerza probablemente no era inferior a la del almirante de la armada, ni siquiera la del anciano que bebía tranquilamente y leía el periódico.